entonces vamos a hablar del arte paleocristiano, es decir, bueno, estas primeras manifestaciones artísticas vinculados a los primeros años del cristianismo. Podríamos hablar de dos momentos: un periodo preconstantiniano, es decir, previo a que se consolide y se reconozca como religión oficial y deje de estar perseguido. Manifestaciones más antiguas de espacios en donde se celebraba lo que hoy sería una misa, eran, lo que en Dura-Europos del siglo III, las ruinas han quedado, hoy son tierras en poder del Islam, pero de allí se conserva parte del baptisterio y eran viviendas particulares en donde se destinaban espacios para uso religioso. Se observa la zona de baptisterio dentro de la zona y ahí tienen una representación de una planta. Una característica que vamos a observar en una de las manifestaciones del arte paleocristiano se va a concentrar en estas zonas que se han encontrado en el subsuelo de Roma, que hoy es parte del Vaticano, es decir, son propiedad del país y las administra el Instituto arqueológico dependiente del país del Vaticano. Las catacumbas empiezan a investigarse, recuperan, vuelven a la luz a partir del siglo XVI especialmente, pero podríamos decir que hacia el siglo II hasta el siglo IX van a ser primeramente espacios de enterramiento. Esta tradición, ¿no? Que no es la incineración de los cuerpos, sino las distintas religiones, entre ellas el cristianismo, el judaísmo también, las distintas religiones e incluso algunos romanos que no querían ser incinerados, entonces eran, sus cuerpos se mantenían, se guardaban en espacios que estaban por fuera de la ciudad, en las distintas vías, que todavía siguen siendo, ¿no? Las distintas vías romanas. En esa zona se quedaban estos cuerpos. Con la cantidad de migrantes, con la cantidad de uso de esta tradición, empieza a desarrollarse una tradición de ubicarlos en forma subterránea, de enterrarlos, de enterramiento, y se aprovecha esta posibilidad que tiene el suelo romano. Roma está sobre una cantera, esta cantera queda abierta y quedan corredores, entonces se empieza a aprovechar estos corredores para uso funerario. Las catacumbas en general compartían espacio, hay solamente una de único uso cristiano, pero después había espacios para cristianos, para judíos, ¿no? Es decir, distintas religiones. Eran lugares funerarios, pero también lugares de peregrinaje, porque después, con los siglos, van a estar albergando los restos de los mártires, o sea, de aquellos que habían sido asesinados y perseguidos y que habían dado fe con su vida en este martirio para mantener la religión. Entonces, los cristianos concurrían a estos lugares como lugares de devoción, ¿no? De procesión. Bien. Dentro de las catacumbas, es decir, estos laberintos, estos pasillos en donde se generaban espacios, nichos, que eran espacios para depositar los restos, tenían hasta 3 pisos, piensen, ¿no? Es decir, 3 niveles las catacumbas, estos pasillos sumamente oscuros, no se puede permanecer porque muy húmedos y que la misma toa lo que hace es suele faltar el aire, el oxígeno.
había pequeñas ranuritas que eran las que se habilitaban para que permitieran la entrada de oxígeno. Imagínense el olor, la oscuridad, eran como lugares bastante tétricos, ¿no? Con muy poquitita luz y muy profundos. Bueno, entonces podían presentarse nichos, por el otro lado los arcosolios, que es esta especie de, como de falso arco, donde podía enterrarse hasta casi una familia, y luego los más adinerados, podríamos decir, que lograban tener esta especie de habitación, un cubículo excavado, y había no solamente para albergar a los restos de esa familia adinerada, sino también era un espacio para celebrar liturgias, ¿no? A nivel iconográfico, decíamos que el cristianismo va a tomar prestado, por un lado, elementos e imágenes de otras religiones o del mundo de la imaginería que tenía a su disposición, como así también tomó composiciones y modos de comprender vinculados a textos filosóficos, pero otro elemento que va a dominar en la iconografía que se encuentra de tintes funerarios, con fines funerarios, es lo simbólico, ¿no? Es decir, objetos, representaciones de imágenes totalmente convencionales, ¿no? Es decir, que no hay ninguna vinculación con el referente de continuidad. Uno de los elementos más representados es el pez, a partir del acrónimo vinculado justamente al significado de ictus, ictis, de pez en griego, que estaría retomando Jesús Cristo, Hijo de el Salvador, es decir, Hijo de Dios Salvador. Las primeras letras de este lema, diríamos, Jesús, Cristo, Hijo de Salvador, son las letras que conforman la palabra en griego de pez. Por el otro lado, bueno, hay varias referencias a los peces en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Una representación en la catacumba de San Calixto, peces y panes, que se refiere tanto a la multiplicación de peces y panes como también al banquete eucarístico. Luego la representación del pavo real, que se vincula también a la resurrección, a la inmortalidad. Las plumas, cada vez que vuelven a crecer, son más bellas en el caso del pavo real. Y otro elemento también muy simbólico, hay cantidad, que es el elemento del ancla, ¿no? De nuevo, también vinculada a esta idea de la resurrección. El ancla vinculada, se le observa mucho incluso en las termas de Diocleciano también aparece, ¿no? Este símbolo de la esperanza, ¿no? La esperanza como un ancla del alma. La esperanza ¿en qué? En la resurrección, ¿no? Es decir, que se fija esa esperanza como ancla, ¿no? Por eso Y luego una representación de un caballero que está trabajando, un trabajador en la catacumba, haciendo las catacumbas, que van a tener debajo de los diáconos, o sea, un lugar reconocido dentro de la iglesia, eran los fosores, que tenían una dignidad eclesiástica, ¿no? Era el trabajador que hacía la catacumba. Esto está vinculado a un tipo de imagen que retoma lo que hemos visto y lo que ustedes han estado trabajando de las imágenes paleocristianas, de las imágenes pompeyanas. Son imágenes muy, en este caso, simbólicas, muy simples. ¿Y por qué digo que son simbólicas? Porque fíjense que no aparece ningún contexto, ninguna narración, a diferencia de la imagen del fosor, en donde con 2 o 3 elementos cuenta toda una historia.